formales de comunicación. Tenemos definiciones de autores como Terry, que es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Para Melinkov señala que la finalidad de un organigrama se fundamenta en la condición de reflejar hasta donde sea posible la organización con sus verdaderas implicaciones y relaciones, además de sus estratos jerárquicos. Y para Benjamin Franklin, un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. ¿Para qué sirve? Los organigramas revelan división de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, canales formales de comunicación, naturaleza lineal o staff del departamento, jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etcétera, y relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada departamento o sección. Requisitos. No deben exceder en cuadros y puestos, no deben comprender ordinariamente a los trabajadores o empleadores, deben iniciar desde director, gerente general y terminarlos con los jefes o supervisores de último nivel. Deben contener nombres de funciones, no de personas. Cuando se desea que estos figuren, se recomienda incluirles dentro del recuadro. Ventajas. Obliga a sus autores a aclarar sus ideas, visualización directa de la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía, muestra quién depende de quién, indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, sus puntos fuertes y débiles. Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la organización. Limitaciones. Solo muestra las relaciones formales de autoridad y omite las múltiples relaciones importantes e informales que se encuentran en una empresa típicamente organizada, pero no todas. Las personas pueden confundir las relaciones de autoridad con la posición en la empresa. El funcionario staff, que depende del presidente de la organización, puede mostrarse en la parte superior del organigrama, mientras que un funcionario de línea regional quizá aparezca 1 o 2 niveles por debajo. A continuación, tipos de organigramas. Perfecto. Tipos de organigramas, empezamos por su presentación gráfica. Aquí tenemos como primer punto los organigramas verticales. Estos se perciben de una manera visual muy evidente, ya que se maneja un tema estructural triangular, en el cual en la parte superior se consideran los niveles de alto mando y así sucesivamente va hacia abajo hasta encontrar los niveles operativos que se encuentran al final o en la parte inferior. Es uno de los organigramas más utilizados y también más usados y mejor comprendidos para la estructura de una organización. Su visualización es muy formal y una de las ventajas es que aquí se analiza un nivel jerárquico muy evidente, muy apropiado, y se visualiza también la interacción entre departamentos y a quienes supervisen y a quienes estén bajo el orden. Seguido de esto tenemos un ejemplo que aquí claramente se puede ver que es de forma vertical desde la parte superior hacia la parte inferior. Luego de esto tenemos el organigrama horizontal. En el organigrama horizontal se considera como su mismo término de izquierda a derecha la formación, en el que en la parte izquierda se considera los mandos superiores y así sucesivamente va desarrollándose hacia la parte derecha. Este organigrama no solamente desarrolla una jerarquía de áreas, sino también se trabaja en base al desarrollo de procedimientos o desarrollo de trabajo. Pero asimismo, la desventaja que tiene este organigrama es que también se pierde un poco la visualización de los niveles jerárquicos, que a su vez puede generar algo ventajoso, que se pierde el nivel de mando y a su vez puede mejorar su relación laboral. Luego tenemos una imagen de igual manera de un ejemplo
de una empresa muy grande en realidad, donde se desarrollan las áreas, el nivel de control y a su vez el nivel operativo. Seguido de este tenemos el organigrama mixto. Bueno, en esta representación se fusionan varios organigramas, puede ser el horizontal, el vertical o también el circular. Este tipo de organigrama se considera mucho más dinámico y mucho más real, apegado a la vida real de las empresas en las que interactúan o todos los elementos tienen funcionalidades distintas. Se utiliza mucho aquí el tema de la multifuncionalidad y es muy adaptable también al mercado también cambiante. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos visualizar claramente que iniciamos con un organigrama vertical y a su vez se va desplazando hacia un horizontal. Y por último, en la representación gráfica tenemos el organigrama circular. Este tipo de organigrama se muestra de una manera de círculos, considerando el centro como la partida o el mando más alto, y a su vez hacia las extremidades va bajando de nivel hasta llegar a un punto de operativos, que es el nivel de los extremos. Este evita las relaciones que estén muy marcadas dentro de los jefes y subordinados. Esto puede de igual manera mejorar mucho más el ambiente laboral. Tenemos también un ejemplo de organigrama circular, sí, donde se ve en el centro el gerente general, seguido de las gerencias que están relacionadas directamente con un gerente general, y también sirven de un lazo o una conexión para los puntos externos, que ya es la parte ya la operativa. Muchas gracias. Organigramas por su naturaleza. En la siguiente diapositiva vamos a observar los microadministrativos. Son aquellos que corresponden a una organización y pueden referirse en forma global. Podemos identificar en la gráfica la estructura jerárquica de la organización, donde el nivel más alto es la dirección general, el nivel directivo. Se subdivide en los departamentos. Estos son el nivel ejecutivo. A estos se desplazan en la parte inferior el nivel operativo, donde cada uno tiene la supervisión. Entonces podemos identificar de una forma más general a la empresa. En la siguiente diapositiva tenemos a los macroadministrativos. Estos involucran a más de una organización. Entonces, un ejemplo claro podemos visualizar que en la parte superior tenemos a la dirección general y tenemos a dos empresas de distinta actividad económica. Entonces, en la parte izquierda tenemos a la empresa constructora y a la parte derecha tenemos a una empresa química. Estas dos tienen una estructura jerárquica de igual manera, donde en la parte superior tienen a la dirección general y luego tienen el departamento ejecutivo y operativo. En este caso tienen ellos una operación y servicio. Entonces, en esta gráfica podemos determinar las dos distintas organizaciones de actividades económicas. En la siguiente diapositiva tenemos a los mesoadministrativos. Estos se consideran a una o más organizaciones de un sector o actividad. Dentro de la gráfica podemos identificar que el nivel jerárquico o nivel general se subdivide a 3 departamentos. Estos departamentos conforman recursos humanos, unidad de informática y el financiero. Dentro de ellos se distribuyen a la parte inferior las actividades que se relacionen afín al departamento que ellos tienen. Entonces, se puede identificar claramente que tienen su departamento y cada departamento tiene actividades afín. Eso con lo que conviene a los mesoadministrativos. Gracias. Por su ámbito, tenemos divididos en dos grupos. Uno que es en generales, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel del departamento u oficina, como se puede apreciar en la gráfica. En la siguiente división tenemos los que son los específicos. Muestran una forma particular la estructura del área de la organización. Igual tenemos gerencia, departamento y se subdivide en las partes de oficinas. Tenemos la división por su contenido. Se dividen en 3 temas.
integrales. Representan todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones jerárquicas o dependencia. Es el equivalente a un organigrama general. Como podemos apreciar, tenemos una dirección general, una dirección, igual un departamento, cada uno dividida. En el siguiente tenemos por sus funcionales. Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. Por la última subdivisión tenemos lo que es de puestos de plazas y unidades. En la siguiente operación, indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan plazas. Aquí, como podemos ver en la gráfica, podemos ver que lleva el director, sus auxiliares y las personas quienes son sus secretarios o sus ayudantes en cada área y cada departamento. El siguiente diapositiva es de mi compañera. Gracias. Por organigramas, por su finalidad, tenemos que se dividen en 4: informativo, analítico, formal e informal. Dentro de estos estamos mostrándoles un ejemplo en general del tipo de, por su finalidad que mantenemos aquí, un informativo, un analítico más detallado, un formal y un informal. Vamos a hablar específicamente del informativo. Por favor, la siguiente diapositiva. Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo el público, es decir, como información accesible a personas no especializadas. Por ello, solo debe expresarse las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas dimensiones. Como lo pueden ver en el ejemplo, este tipo de organigramas es, como lo indica, es información accesible para personas no especializadas que puedan establecer o conocer las áreas que tiene la compañía, como en este caso Hilton Hotel Resort. El siguiente diapositiva tenemos el analítico. El analítico, este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de información que presenta en su organigrama, permite ver las ventajas de una visión macro o global de la misma, como son los análisis de los presupuestos, la distribución de la planta, del personal o de determinadas partidas o gastos o remuneraciones en relaciones informales. Sus destinatarios o los beneficiarios de este tipo de organigramas son los especializados en el conocimiento de estos instrumentos y que les permite visualizar de manera más resumida su directorio, su planta o su departamento. En la siguiente diapositiva tenemos el formal. El formal se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento o planificado formal de una organización y cuenta ya como con un instrumento de aprobación. Así, por ejemplo, el organigrama de una sociedad anónima se considera formal cuando el mismo ya ha sido aprobado por el directorio general. Como podemos ver aquí, en esta lámina, dentro de tenemos el organigrama de jerarquía donde contiene su autor o quien lo realizó, su supervisión y el firmado o el aprobado por, el cual nos identifica que este tipo de organigrama ya fue aprobado y es uno de los generales para la divulgación para todo el personal. La siguiente diapositiva tenemos el informal. Se considera como tal cuando, representado su modelo planificado, no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación, es decir, representa un borrador del organigrama para ser aprobado, en donde podemos visualizar que existen o no departamentos dependientes o necesitan añadir alguno más. Luego de su aprobación ya pues quedaría definido. Esto es un organigrama más bien de estructura interna para departamentos en los cuales es manejado de manera global
para presentarse a la gerencia y el mismo sea aprobado. A continuación, mi compañera les va a explicar las conclusiones a las que hemos llegado. Como conclusiones tenemos que los organigramas nos permiten visualizar gráficamente la estructura de una empresa o compañía, definiendo funciones, jerarquías, productos o servicios y operatividad. Gracias a la diversidad de formas y clases, las empresas o compañías pueden representar su estructura de acuerdo a su misión y tamaño. Agradecemos su atención. Ya vamos a proceder con la ronda de preguntas. Bueno, ya le quitaron la presentación. ¿Le pongo? Sí, póngale para que de pronto se guíen ustedes al momento que le realicen las preguntas. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas después de cada exposición. Eso me faltó indicarles al inicio de la exposición. Entonces, compañeros, por favor, preguntas direccionadas al tema de exposición. Los señores estudiantes. Aquí, yo tengo una pregunta. Ya, adelante. Se había indicado que los tipos de organigramas que estaban representados de forma vertical, horizontal y circular. Una consulta, el organigrama vertical tiene una similitud con el circular, algo así lo entendí. ¿Cómo están, compañeros? Por supuesto que no. El vertical se maneja una figura triangular. Compañera, si me puede ayudar, por favor, en la diapositiva del triangular. Es visualmente algo evidente en realidad. Se maneja siempre los mandos superiores en la parte superior, es decir, consideramos como propietarios de la empresa o gerentes, y van bajando, van descendiendo según el nivel jerárquico. Este es el vertical, ¿no? Aquí se puede visualizar claramente. Este es uno de los organigramas formales más utilizados, pero asimismo marca una diferencia muy amplia en el tema de los mandos de nivel jerárquico. ¿Cuál es la diferencia del organigrama circular? En el organigrama circular se maneja, primero, como su término lo dice, una figura circular, donde el mando o el nivel superior parte del centro del círculo. Continúa con los niveles como, por ejemplo, gerencias o departamentos encargados o diferentes áreas que va alrededor del circular, y a su vez se sigue expandiendo hacia los extremos, bajando de niveles. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de este? Es primero, de cierta manera, de que no sea tan evidente el nivel jerárquico o el mando de jefe a subordinado, y a su vez mostrar un ambiente compacto de toda la empresa, es decir, que todos pertenecen a la misma empresa y por ende tienen que lograr los objetivos todos juntos. Gracias. Otra pregunta que desean realizar a la exposición. Bueno, yo voy a preguntarles. A ver. Herrera José. Presente. Una pregunta referente a la exposición. Un segundo. ¿Algún ejemplo de alguna empresa aquí en Ecuador que se guíe por el organigrama circular? ¿No? Sí. Respondiéndote, ¿le vas a responder? Respondiendo a tu pregunta, dentro de uno de los ejemplos que podríamos presentar, en la Universidad Central del Ecuador
manejan dentro de sus aspectos el organigrama circular como ejemplo del mismo. Listo, gracias. Puedo acotar también que en la institución superior Cordillera también se maneja con un organigrama circular, ya que ellos manejan una filosofía apegado a la familia. Entonces aquí los niveles jerárquicos no se los evidencia de una forma tan clara, sino más bien tratan de formar que todos somos parte de, tenemos que trabajar como tal. Muchas gracias. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál creen que es el organigrama más completo para usar en una empresa? Considero que el organigrama más completo es el organigrama mixto, ya que permite identificar de mejor manera los mandos, las unidades de mando y las subdivisiones, y es más específico y más se puede entender mucho mejor al momento de que un externo o una persona de la empresa o que trabaje para la misma pueda visualizar de mejor manera o de una manera más real la interrelación que tienen en tanto cada uno de los mandos. Y es lo más real posible, como comentaba la compañera, que se utilizan actualmente en las empresas. Hasta muchas veces lo incluye no solo el vertical y el horizontal, sino también el mixto. El circular. Pero una pregunta de parte mía. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es organigrama vertical versus el organigrama horizontal? ¿Cuál es la diferencia? Considero que la diferencia de un vertical y un horizontal es que el vertical está más direccionado a definir quién manda quién, es decir, desde los directores, los gerentes hasta los subordinados. Y el horizontal más bien es como que o sea, quién dirige, pero ya como más íntegro, más general entre todos. Porque en sí, el tipo de organigramas hay que tomar en cuenta que son, que debe demostrar lo mismo, ¿no? O sea, si yo hago un organigrama vertical, también puedo hacerlo de forma horizontal. Y el contenido, la interpretación debe ser la misma. Ustedes saben que un organigrama es la representación, en este caso, de una empresa. Pues yo, en base al organigrama, voy a saber cómo está estructurada una empresa. Eso como acotación a su exposición. Bueno, les agradezco su exposición. Estuvo muy bien. Denme otro número para que puedan seguir participando en la exposición del resto de compañeros. Yo misma, profe. Sí, por favor. 20. Zúñiga Gabriela. Ya, profe. Pues con las diapositivas de igual forma. Si el resto de compañeros tiene que tener formulado por lo menos una pregunta. Yo al azar les voy a tomar en cuenta al momento que realicen la intervención los compañeros a través de la exposición. Después de eso yo tomaré en cuenta por lo menos una pregunta que bien desarrollada para que puedan intervenir. Entonces, que no les coja de sorpresa al momento de que se les tome en cuenta y puedan valorar, porque eso también es como una parte de lo que es la actuación en clase. Adelante. Ya. ¿Sí se me escucha? Disculpen. Sí. Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Ya, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo 5. Nos tocó un caso práctico del tipo de organigramas. Como integrantes somos Marco Andino,
Silvia Campoverde, Byron Maza, David Moreta y mi persona, Gabriela Zúñiga. El caso práctico es una empresa, Israel y Asociados, consta de 3 empresas, Agencia de Viajes Israel, Hotel Israel y Transportes Israel, el cual sus dependencias se detallan a continuación. Empresa Israel y Asociados poseen una Junta General de Accionistas. De la Junta General de Accionistas depende el presidente ejecutivo, que es asesorado por auditoría externa, staff. Del presidente ejecutivo dependen los gerentes generales de las 3 empresas. A continuación se detallan las dependencias y unidades de las 3 empresas. Agencias de Viajes Israel, del gerente general dependen 3 gerencias, las cuales son gerencia administrativa, gerencia financiera y gerencia de mercadeo y ventas. De la gerencia administrativa dependen 2 departamentos, departamento de servicio administrativo y el departamento de personal de la gerencia financiera. Dependen 3 departamentos, contabilidad, control de boletos y créditos y cobros. De la gerencia de mercadeo y de ventas depende el departamento de ventas. Del departamento de ventas dependen 3 oficinas, la oficina norte, la oficina centro y oficina sur. En el Hotel Israel, del gerente general depende el director de personal, que es el que supervisa el personal en general. En Transportes Israel, del gerente general depende el director de operaciones y mantenimiento, que es el que supervisa a los choferes y personal en general. Bueno, yo les voy a explicar acerca de por su naturaleza. Por su naturaleza está dividido en la primera, que es microadministrativos, que corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. Aquí podemos observar que a la cabeza está la empresa Israel y Asociados, abajo encontramos la auditoría externa, después la presidencia ejecutiva, después va subdividido en las 3 empresas, que son Agencia de Viajes de Israel, que viene ahí la gerencia general, y la gerencia administrativa, gerencia financiera y gerencia de mercadeo y ventas. En el Hotel Israel podemos observar la gerencia general, el director de personal, y en Transportes de Israel podemos observar la gerencia general y director de operaciones y mantenimiento. Por la naturaleza también encontramos la mesoadministrativos. También es usado para acoger más de 2 empresas de un mismo sector. Comúnmente esto es usado en el sector público. Aquí podemos observar que a la cabeza está la empresa de Israel, viene conformado por el transporte y el hospedaje. En el transporte está el gerente general, de ahí viene el director de operaciones y mantenimiento y de ahí los choferes y empleados. Y por el hospedaje viene el gerente general, el director de personal y los empleados. Y por último tenemos lo que es la microadministrativos. Microadministrativo corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. Aquí podemos ver la Junta General de Accionistas, que viene la auditoría externa, la presidencia ejecutiva y el gerente general. De ahí viene dividida las 3 gerencias, que es la gerencia administrativa, que lo conforma el departamento de servicio administrativo y el departamento del personal. Viene la gerencia financiera, que lo conforma la contabilidad, controles de boletos y los créditos y costos. Y de ahí viene la gerencia de mercadeo y ventas, que lo conforma el departamento de ventas. Y ahí vienen las oficinas, la que tenemos en la oficina norte, oficina centro y la oficina sur. ¿Quién más tiene que exponer del grupo? Voy a culminar. El compañero David Yanis. Compañera, yo voy a hacer disponibilidad. Considerando como por su finalidad el informativo,
El objetivo de este diagrama es brindar información a personas no especializadas. Acérquese un poquito más al micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mejor, ahí está mejor. Ya. Por su finalidad, informativo. Su objetivo es brindar información a personas no especializadas. Por ello, solo se debe expresar las unidades del modelo de sus relaciones de unidades asesoras. Como podemos ver en el ejemplo que hemos escogido, lo que tenemos es la información principal, ya que este de aquí solamente pretende informar. La siguiente diapositiva, compañero. Ya, el formal. El formal. Este tipo de organigrama, para que sea formal, su diseño debe ser creado y aprobado, ya sea por los propietarios o administradores, para definir estrategias cuyo objetivo es alcanzar las metas y de esta manera exitosa. Ya, este tipo de organigrama se dice que es formal porque ya está aprobado. Lo contrario, lo que pasa con el informal, que es un modelo como quien dice tener un borrador, pero aún no es aprobado. La siguiente diapositiva aquí también. Ya como yo ya les decía, el informal aquí está, es un borrador que se hace previamente a ser aprobado. Una vez que ya es aprobado, ya es un organigrama formal. Analítico. El organigrama analítico. Este tipo de organigrama se ha analizado las remuneraciones del personal de la empresa. Como se han dado cuenta, compañeros, nosotros hemos escogido la empresa de agencia de viajes. Aquí tenemos la Junta General de Accionistas, tenemos la presidencia, aquí constan cada uno de los puestos, así como también sus respectivas remuneraciones. Por su ámbito. Hola. Compañeros, muy buenas tardes. Organigrama por su ámbito. Definición. Se centra en torno donde se llevan a cabo las labores dentro de la empresa. Este grupo se divide en dos tipos de organigramas, generales y específicos. En organigramas generales, contiene información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente. En tanto en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. Aquí se expone la información en donde está expresado en el sistema jerárquico que se produce en la empresa. Este organigrama suele ser más utilizado en todas las empresas, ¿sí? Como nosotros podemos verificar y ver, la Junta General de Accionistas, presidencia ejecutiva con una auditoría externa, ¿sí? Incluimos al gerente general, gerencia administrativa, gerencia financiera, gerencia de mercado y ventas, y cada uno con su diferente departamento, ¿sí? Gerencia administrativa con su departamento de servicio administrativo y departamento de personal. Gerencia financiera con contabilidad y control de boletos, y externo igualmente créditos y costos. Gerencia de mercado y ventas, tenemos el departamento de ventas con sus diferentes oficinas, oficinas norte, oficina centro y oficina sur. También tenemos lo que son específicos, organigramas específicos. Esta muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o un área de la organización. Por lo tanto, representa la organización de un departamento o sección de una empresa. Como ustedes pueden ver, cogimos el ejemplo de gerente general, que tenemos la gerencia administrativa y se basa en una sección específica, que son departamentos de servicios administrativos, departamento de personal, gerencia financiera, contabilidad, créditos y costos, y gerencia de mercadeo. Son totalmente específicos estos organigramas por su ámbito. Gracias. A continuación, mi compañero. También contamos con oficinas en servicio al cliente, como explicó, en gerencia de mercado y ventas. Tenemos nuestro departamento de ventas. Nuestra oficina norte está ubicada en el Centro Comercial Condado Shopping. Nuestra oficina centro está en la Plaza Grande. Y nuestra oficina sur está en el Centro Comercial El Recreo.
¿Aló? Por su contenido. Active el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí la escuchamos. Ya. Por su contenido. Este tipo de organigramas se subdividen en tres, que son integrales, funcionales y de puesto, plaza y unidades. Los funcionales incluyen las principales funciones que tienen asignadas cada departamento. Es decir, cada departamento tiene asignadas las principales funciones que le corresponden. Una de las ventajas de este tipo de organigrama es que esclarece bien la función real de cada uno de los elementos dentro de la organización. Otra ventaja también es que evita los puestos ociosos al establecer funciones a cada uno ya delimitadas. Ya. El de puestos, plaza y unidades. Ya. Este tipo de organigrama indica necesidades de cuánto puestos y número de plazas existentes y necesarias para cada unidad. En muchos de ellos también incluye los nombres de cada uno de los empleados, como por ejemplo podemos ver ahí en gerencia administrativa. Dentro de la gerencia administrativa tenemos el departamento de servicios administrativos. Ahí nos especifica que tenemos uno de uno, o sea que en ese instante tenemos un empleado existente y los requeridos son uno, o sea que no existen plazas vacantes ahí. Mientras que en la parte de abajo tenemos secretaria. Se requieren dos, pero tenemos en existencia uno, o sea que hay una plaza vacante en ese puesto. De este organigrama, una de las ventajas es que define el puesto de trabajo de los empleados y representa cada área empresarial. Y por último, el integral es un equivalente al general, que sería al organigrama general, que sería lo mismo, o sea, pretende dar a conocer en la organización las relaciones y jerarquías de la misma. Por su representación o disposición gráfica. Verticales. Es estructurado de manera vertical. Es el más utilizado por las organizaciones ya que representa la relación empresarial en base a niveles jerárquicos. Como podemos ver en el organigrama, tenemos en la cabeza lo que es la Junta General de Accionistas, Auditoría Externa, Presidente Ejecutivo, que sería el cuerpo medio, Gerente General y la parte inferior que sería Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mercado y Ventas y sus diferentes departamentos. La siguiente. Organigramas horizontales. Representan la estructura con una distribución de izquierda a derecha. Los niveles jerárquicos se ordenan en columnas y las relaciones entre las unidades se ordenan en límites horizontales. Esto es básicamente como se dice horizontalmente, de derecha a izquierda se van distribuyendo los niveles jerárquicos. Como vemos acá tenemos a la parte izquierda lo que es la cabeza, junta de accionistas, cuerpo medio, gerente general, y lo que son parte inferior, los departamentos y sus gerencias. La siguiente. Los mixtos, bueno, igual... Organigramas mixtos. En este tipo de representación gráfica utilizamos la forma vertical, horizontal y circular, utilizado por empresas de gran tamaño que organizan de manera jerárquica, estableciendo mandos de control en la organización. Organigramas de bloque. Variamente del organigrama de tipo vertical, pero integra un mayor número de unidades y permite que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos.
Como podemos ver, aquí se ve un organigrama donde se ve en la cabeza al gerente general y en la parte de abajo lo que es la gerencia administrativa y los departamentos que conforman, como serían servicios administrativos y departamento del personal, gerencia financiera, sus departamentos contabilidad, control de boletos, créditos y costos, gerencia de mercado y ventas, departamento de ventas, que tendría sus oficinas norte, sur y centro. Circulares. Los niveles jerárquicos se muestran mediante vínculos concéntricos en una distribución de adentro hacia afuera. Es recomendado por la práctica de las relaciones humanas. Aquí tenemos lo que es el organigrama. Como ustedes pueden ver, da un círculo con la forma de las manecillas de un reloj, que va presidente ejecutivo, gerente general, gerente administrativo, gerente financiero y gerente de mercado y ventas. Y la bibliografía, de donde sacamos nuestro material de apoyo y nuestra investigación. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Por lista les voy a hacer que intervengan para poder verificar la situación de la exposición. A ver, Chacha, segundo. Retirado, profe. Ya. Chimarro, Natalie. Lice, una pregunta que tengo para el grupo. Específicamente ustedes dieron algunos, para los chicos del grupo, ¿no? Dieron algunos organigramas, pero específicamente, ¿con cuál es el organigrama que trabaja esta empresa que dieron con ejemplo? Y otra, de la misma pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que trabajen con ese organigrama o con cuál ustedes trabajarían? Ya, Inge. Ya, como puedes ver, la mayoría de organigramas siempre representan como que los niveles jerárquicos y todos se parecen en su mayoría por su ámbito, en el general. Entonces nosotros trabajamos más con el general que va por su gráfica en el vertical. Sí, ese es el más recomendable, el que se representa de mejor forma y el más entendible. Ok. Gracias. Gracias a ti. A ver. Marcaya Edison. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para el grupo, es acerca de que estaba conformado en las empresas que conformaban como es transporte, hotel. Disculpen si en esta empresa utilizamos un solo gerente o un gerente para cada empresa. Ya, con respecto a tu pregunta, compañero, en este caso, la empresa que nosotros consultamos, existe un gerente para cada empresa, pero un presidente ejecutivo para todas las empresas que todas conforman